Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno es estar reunidos una vez más en nuestras clases del Instituto Bíblico Regional. Hoy estamos iniciando un nuevo curso que tiene que ver con sectas modernas. Así que, amados, pues bienvenidos a este nuevo curso. Espero que podamos ser de bendición a sus vidas y que juntos podamos ir estudiando, desglosando cada una, al menos de unas 6 doctrinas diferentes que no honran ni glorifican el nombre del Señor y doctrinas que no están basadas en la palabra del Señor. Así que, amados, bienvenidos a esta nueva aventura. Aquí voy a empezar a compartir con ustedes estas diapositivas para ir analizando juntos lo que tiene que ver las sectas modernas. Sectas modernas, me gusta mucho esta gráfica donde estamos viendo a una pareja, unos seres humanos ahí que son manipulados como títeres, hermanos, y en eso consisten las sectas, en manipular al ser humano. Así que necesito primero hablar un poquito acerca de los falsos profetas, de hablar de los falsos líderes, de dónde surgen las sectas que están golpeando la fe, que están golpeando la palabra del Señor, que están golpeando la doctrina. Así que en eso me voy a detener hoy en día para ir entrando en calor de lo que vamos a estar mirando y estudiando la próxima semana. Primeramente, eh, tenemos que aclarar este punto de que la línea que divide la religión y las sectas, en otras palabras, entre lo que es la fe y lo que es el fanatismo, a veces es muy difícil de trazar. Hay algunas ocasiones que es evidente que usted dice, no, de plano, de plano, de plano. Pero vamos a mirarlo en el pensamiento y en el conocimiento normal de un cristiano, podemos decir, nominal, de un cristiano que no conoce mucho de la escritura, número uno. Número dos, que no se ha dedicado a estudiar a las sectas o a los grupos religiosos. Entonces hay esa dificultad para poder distinguir lo que es la fe y el fanatismo, para poder distinguir lo que es la verdad de la mentira, porque generalmente las sectas manipulan tanto la escritura, manipulan tanto la fe, que lo vuelven confundible para la percepción de una persona en común. Debo decirlo de esta manera: el diablo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, dice la escritura que se viste como ángel de luz y aún engaña a la gente escogida. eh, es la astucia del enemigo. Ahora recuerde, y que quede esto como base para las próximas lecciones que vamos a estar mirando. Es importante no olvidar que Satanás es padre de mentira. Él es, lo dijo Jesucristo, es homicida desde el principio. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla, porque nunca hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad. Entonces, para tratar de destruir la verdad, para tratar de destruir al cuerpo de Cristo, la artimaña que usa el enemigo son las sectas, para confundir al ser humano. Por eso surge la pregunta entre muchos, dice, es que yo no sé cuál es la religión verdadera, es que yo no sé dónde está la verdad, es que la gente me confunde, los pastores me confunden, los sacerdotes pues me dicen una cosa, el rabino me dice otra, y luego por ahí me están diciendo que el cristianismo no es correcto, y toda esa confusión es lo que vamos a estar mirando ahora a la luz de este curso, Sectas Modernas. Y antes de entrar en un tema específico de lo que vamos a ver ahora, porque vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es el judaísmo, pero también el islam, dos doctrinas que parecen que surgen, no, más bien surgen de las mismas raíces,
pero se separan al interpretar la fe. Pero ambos, el Islam y el judaísmo, vienen desde Abraham, de ahí desde la simiente de Abraham, con el hijo de Isaac y el hijo Ismael. Isaac e Ismael, de esos dos es donde se aprende, por eso es que hoy lo vamos a estar viendo juntos. Pero tengo que decirle que antes de entrar a esos temas, es muy importante que nosotros podamos comprender que la iglesia nunca la iglesia va a estar libre de falsos profetas. Ya desde los inicios de la iglesia evangélica, ya el apóstol Pedro le decía, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no solamente falsos profetas, hay falsos maestros, falsos pastores y falsos bla, 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 bla. Y ahí usted le pone toda esa línea donde se está clasificando el tipo de liderazgo. Estos falsos maestros de los cuales habla Padre dice que introducirán, que van a introducir encubiertamente, es la imagen que tenemos, se esconde, oculto, encubiertamente, herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Qué nos dice Pedro? Pedro nos dice que se van a levantar estos engañadores y no lo van a decir, bueno, ya la palabra lo dice engañadores, ¿verdad? Eso es un engaño, usan artimañas, no se presenta tal cual son, sino que lo dice, lo meten bajo un disfraz, está disfrazado, está encubierto. Y de ahí, vea lo terrible que dice que van a introducir herejías destructoras. O sea, ¿qué destruyen? Destruyen el alma, destruyen la fe, destruyen la perseverancia en el Señor. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Este tipo de liderazgo, según el apóstol Juan, cuando se están multiplicando, proliferando estas falsas enseñanzas, es la señal de que la hora de nuestro Señor está cerca. Lo dice Juan a la iglesia y le dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice, ustedes ya escucharon que el anticristo está por venir. Ahora sí, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Desde que nace la iglesia, se está esperando la venida del Señor. Desde que nace la iglesia, se está esperando que el Señor pronto estará llevando a su pueblo. Pero vea lo interesante que la señal es que va a haber anticristos. Ya en la iglesia primitiva, Juan le dice, han surgido muchos anticristos. Quiero despegar de la mente del que me está escuchando que cuando hablamos de anticristo no nos estamos refiriendo única y exclusivamente al anticristo del cual se nos llama y de lo que dice y se asocia con Apocalipsis, que se va a levantar el anticristo y va a hacer milagros y que lo van a adorar y que se va a poner en contra del pueblo de Israel. No estamos hablando de una figura exclusiva. Estamos hablando de anticristos, de todo aquello que va en contra de Cristo, que va en contra de la palabra, en contra de la fe cristiana. O sea, ese es un anticristo. Por eso está diciendo anticristos. Ya han surgido muchos, se han levantado muchos anticristos. ¿Por qué? Porque es todo aquello que va en contra de la palabra. No tiene que ser precisamente un monstruo. No. Anticristo es todo aquel que va en contra de la palabra. Los cristianos de Berea, esto es parte de algo de lo cual usted y yo debemos de estar listos y prestos, porque los cristianos de Berea fueron premiados y fueron llamados los más nobles. ¿Y por qué? Dice la escritura en Hechos, porque día tras día la gente de Berea, a la cual les estaban hablando, les estaban predicando acerca de Cristo, estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que ellos estaban escuchando. ¿Qué tan importante es que nosotros fuéramos personas dedicadas al libro, a la palabra, que estuviéramos comprobando a ver si es cierto lo que se está predicando, a ver si es cierto lo que se está diciendo?
Dice, muchas sectas esperan, por esto hay que escudriñar la escritura, porque muchas sectas esperan hasta que la persona sea parte integral del grupo para entonces empezar a revelar las grandes doctrinas falsas y generalmente tienen que ver con la persona de Cristo. O sea, esas doctrinas falsas van en contra de la doctrina de Cristo, pero no se lo dicen inmediatamente. A través de este curso vamos a estar analizando las diferentes maneras en que engañan al ser humano estas religiones, estas sectas, estos grupos. Lo vamos a estar viendo y ellos se visten, lo disfrazan y te presentan a un Cristo, te presentan a un Salvador, pero hay que ver esto. No lo hablan tal y como lo dice la Escritura. De hecho, muchas de estas doctrinas no presentan a Cristo como un Salvador. Lo enseñan como el que fue a morir a la cruz, como un profeta. Ya lo vamos a ir detallando a medida de que vayamos viendo cada una de estas sectas. Dice la Escritura en Judas, porque algunos hombres han entrado, vea, usa lo mismo que estaba diciendo Pedro y lo mismo que dice Juan, entran encubiertamente, o sea, se disfrazan. Los que antes habían sido destinados para esta condenación, que está hablando de personas que ya desean ellos enseñar de mala gana o de buena gana, pero con mala fe, lo que va en contra de la palabra. Y habla de hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios la convierten en libertinaje y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ir viendo este texto desglosado en cada una de las sectas que vamos a estar viendo durante este curso. ¿Cuál es el concepto de una secta? El término secta se refiere a todo grupo de personas, no importa la cantidad. Puede ser una denominación muy grande o puede ser un grupito pequeño que está en la colonia de tu ciudad, o puede ser ese grupito que se reúne en las plazuelas por ahí para enseñar, para predicar. No importa qué tan grande sea, en esto consiste. Siguen las directrices de un sujeto y todo lo que este predicador o líder le diga, no hay vuelta de hoja. El líder es venerado, es adorado y diosificado por todos ellos, todos aquellos que forman parte de esta secta. Es venerado. Yo entiendo, yo mismo soy pastor por cerca de 41, 42 años. Entiendo que uno es venerado y honrado en una congregación, se le brinda el respeto a un pastor, pero cuando cruza esa línea finita, donde el pastor, el líder, el ministro es adorado y bien diosificado. De ahí sale, lo voy a estar repitiendo seguido esta frase, donde muchas congregaciones, cuando el pastor se equivoca, el líder se equivoca, la gente empieza a levantarse para tratar de decirle, pastor, está mal, pastor, esto no es correcto. Es de ahí de donde surge ahora ese texto mal aplicado que dice, no toquéis al ungido de Jehová. Psh, abusaditos ahí, no toquéis el ungido de Jehová. Las sectas generalmente usan ese texto para defender la postura pastoral o del líder que ellos tienen, sea profeta, maestro, lo que sea. Ellos tratan de sobreprotegerlo porque está más allá que una simple veneración, una veneración como la cual nosotros le podríamos dar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. No, sino que él permite ser adorado. Ya lo voy a estar discutiendo con ustedes acerca de esto un poquito más adelante y más profundo de esta veneración de las sectas. Las características de una secta. Ya lo dije, no siguen a Jesús como único dirigente o como salvador, sino que tienen otros jefes o otros guías. Número dos, se convierten en organizaciones multinacionales.
por donde quiera empiezan a proliferar con la misma doctrina y se empiezan a multiplicar. Muchas de ellas desaparecen a los pocos años y otras se siguen fortaleciendo. Por eso están hablando de organizaciones multinacionales y cuando estemos estudiando en las sectas, en específico, una corriente de doctrina, ahí vamos a ver cómo estas organizaciones se fueron multiplicando al grado de cubrir la mayor parte de las naciones en esta tierra. Tienen un excesivo recelo que rápidamente se convierte en hostilidad. Se dice que practican mucho la santidad, mucho la separación. Hay que tener cuidado con eso. Son muy recelosos con la palabra. Puedo decir tantas cosas aquí, pero me voy a aguantar para, para no salirme de este punto porque hay bastante. Yo a ustedes les voy a subir aquí en Classroom algunos de los videos de cómo el excesivo receso que ellos tienen lo llevan a esta secta que nosotros la podemos identificar fácilmente. Se fanatiza al líder. Lo que estaba diciendo, lo más peligroso de estos es que se aleja de sus familiares y de sus amigos. Una vez que una persona acepta la doctrina de ellos, de estas sectas, y si alguien de la familia no la acepta, entonces le piden a esta persona que se aleje, porque no puede estar con ellos, porque son los mundanos, son los paganos, son los herejes. Entonces hay que tener cuidado. En las sectas te separan de tu familia. Si hay alguien que te está separando de tu familia, eso no es de la palabra del Señor. Lo vamos a analizar más adelante. ¿Cómo vamos a clasificar las sectas? Primero, tenemos que ver que hay grupos de riesgo. Son aquellos grupos sectarios que solamente la persona está corriendo un riesgo de abandonar la fe verdadera. Solamente la fe verdadera. Es un riesgo, es muy peligroso, sí, es muy peligroso, pero son grupos de riesgo donde siempre están, debo decir esto, sin anestesia, como digo. Grupos de riesgo a veces se encargan de, de manipular las predicaciones. Y la predicación, cuando usted las analiza, siempre están predicando en contra de alguien, específicamente en contra de la mujer. Y garrotean siempre a la mujer, siempre están predicando en contra de la mujer y muy pocas veces traen un mensaje general. Son grupos de riesgo, hay que tener cuidado. El grupo de riesgo es cuando te exigen que cierto tipo de vestimenta, de comportamiento, te lo empiezan a imponer de una manera exagerada. Yo no estoy hablando de vestirse decentemente. Yo no estoy hablando de vestir con modestia. No, no, no. Estoy hablando de órdenes, dogmas que se imponen en la vida de la persona y se imponen de tal manera. Por ejemplo, un grupo de riesgo es uno de mis amigos fue a la iglesia, él usaba una barbita de candadito, bello aquí, su barbita aquí, así es conocido ese corte hasta aquí. Aquí no hay pelo, solamente aquí en esta parte. Y cuando llegó a esa congregación, fue el primer servicio, lo recibieron. El segundo servicio lo volvieron a recibir, pero en el tercer servicio le dijeron, ya vemos que usted está viniendo seguido a nuestra congregación. Queremos decirle que para que usted continúe viniendo para adorar a Dios con toda libertad, le vamos a pedir, por favor, que se rasure y se corte esa barbita. Dice, no lo queremos aquí, lo queremos totalmente rasurado. Eso es pecado. Esos son los grupos de riesgo. Cuando pequeños detalles te llevan a ti a que tienes que someterte a lo que dice esa doctrina. Las sectas peligrosas van un poquito más allá que un grupo de riesgo simplemente. Sectas peligrosas, ya lo vamos a estar viendo y clasificando en los próximos cursos. Y luego están las sectas destructivas. Generalmente en este curso vamos a estar viendo sectas peligrosas. En este curso vamos a estar viendo sectas peligrosas, pero en la última clase vamos a estar viendo las sectas destructivas.
Así para que ya de una vez ahorita los acomode. Los grupos de riesgos, esta parte de grupos de riesgos, lo vamos a estar hablando en cada clase, porque voy a meter detallitos ahí. Pero las sectas peligrosas es una clase por día, por semana. Y las sectas destructivas lo vamos a estar analizando a lo último. En las sectas, el líder es impecable e inmune. Estoy repitiendo que ellos no aceptan toda crítica y no debe de ser rechazado. De lo que estaba hablando, no debe de ser rechazado. El líder de la secta a menudo es una persona carismática. Él le cae bien a todos. Según él, según el líder, ha recibido una revelación especial de Dios. Pero si ve escrito ahí Dios con D minúscula, porque no me estoy refiriendo al Dios de la Biblia, sino a un Dios falso, porque según él ha recibido una revelación especial. Nadie más la tiene más que él. ¡Ja! Cuidado con eso. Afirma ser la encarnación de una deidad o mensajero especial. Ya le voy a estar presentando un video para que ustedes lo vean ahí, de este tipo de cómo la persona o la gente que sigue a esta persona lo consideran un Dios o el representante del Señor. Aseguran tener dones especiales, o sea, nadie son como ellos. Tienen una capacitación que discierne o que revela nuevas visiones. Dicen, oh, que el Señor me habló, el Señor me dijo. En grupos de riesgo se escucha mucho usted esta frase, el Señor me dijo anoche, el Señor me reveló. Cuidado, cuidado, porque si algo que dicen ellos que el Señor les dijo y no va de acuerdo a la Escritura, Dios no se contradice, no es de Dios. Así que tenemos mucho, mucho que estudiar. La hermenéutica de las sectas es muy deficiente. O sea, no sigue el patrón para poder interpretar bien la Escritura. Y los principios básicos de interpretación son desconocidos intencionalmente, o póngale usted ahí, o por ignorancia. Los principios básicos de interpretación. Hay una forma de interpretar la Escritura y se lleva a través de un curso, de un estudio que se llama hermenéutica, cómo interpretar la Escritura. Así que la forma en que ellos interpretan la Biblia o la fe, lo pueden hacer intencionalmente o por ignorancia. Las sectas usan pasajes bíblicos generalmente sacados de contexto. De eso enseña la hermenéutica, cómo nosotros vamos a interpretar la Escritura. Y esto lo hacen para apoyar las ideas o revelaciones de sus líderes. Lo digo, un grupo de riesgo. Un grupo de riesgo es dentro del grupo sectario. Un grupo de riesgo es cuando sacan el texto de su contexto. Cuando sacan el texto de su contexto. Ahí entran muchos grupos de riesgo. Así que les acabo de hablar un poquito acerca de lo que es la base para ir entendiendo lo que son las falsas doctrinas, lo que son las sectas, lo que son las herejías. Esas son las principales bases. Yo voy a entrar ahora aquí a hablarte de una secta que se llama judaísmo. Quiero que no me malinterprete sin haber escuchado bien la clase. Escuche bien la clase hasta el final. Pero muchos llaman que Israel es el pueblo de Dios. Y cuando dicen que el pueblo es el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque si Dios está aceptando a Israel con la forma en que ellos están llevando su religión ahora y su fe, eso quiere decir que Dios debería de aceptar cualquier secta. Cualquier secta. Y lo estoy poniendo aquí de antemano en la primer clase, el judaísmo, porque lo que ellos hacen, lo que ellos practican, no es del agrado de Dios. De hecho,
usted ya sabe este texto de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo a lo suyo vino, mas los suyos, o sea, el pueblo de Israel, más los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el pueblo de Israel descartó al Mesías, y todo aquel que rechaza al Mesías, hay que poner mucha atención en esto, todo aquel que rechaza a Jesús como Mesías, como Salvador, no puede ser el pueblo de Dios, no puede ser. Si surgen preguntas acerca de esto, por favor, anótelas, escríbemelas, mándamelas, que yo estoy para responder, por favor, porque tengo que aclarar bien este detalle en esta clase. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua. Históricamente, el judaísmo es la cuna del cristianismo y del islam. Históricamente, porque acuérdate que empecé hablando acerca de Abraham nace Isaac y nace Ismael. De Isaac es donde viene a nacer el pueblo de Israel, que después vemos que se llama Jacob e Israel, ya de ahí está. Pero por el otro lado viene Ismael, y de Ismael es donde nace el Islam. Lo vamos a analizar en esta misma clase. ¿Ok? Históricamente, el judaísmo es la cuna del cristianismo y del Islam. Desde Abraham y Moisés hasta los primeros tiempos del cristianismo, una serie de acontecimientos influyeron profundamente en la evolución del judaísmo. O sea, cómo el judaísmo fue evolucionando, fue cambiando, se fue transformando, eso lo vamos a ver más adelante. En el año 70 de nuestra era, los romanos que dominaban Israel destruyeron su templo, y los judíos ahora los judíos, ahora que no tienen templo, no tienen tierra, no tienen patria, se dispersaron por un mundo que en ese entonces era conocido. Se dispersaron. En ese momento, el judaísmo adquirió una gran importancia a través del judaísmo rabínico, centrado en la figura del rabino, el maestro de la ley y responsable de la sinagoga. Os voy a hablar un poquito acerca de la sinagoga. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que se va transformando el judaísmo en el tiempo de Abraham cuando nace? Ya para el tiempo en el año 70, con el emperador Tito, cuando manda a destruir el templo, ya de ahí el judaísmo empieza a agarrar una forma, a empezar a transformarse. Y lo vamos a estar viendo que en ese tiempo, ya antes de que el templo fuera destruido, ya el judaísmo y el cristianismo se empezaron a separar realmente, definitivamente, de los dos se separaron porque empezaron a ver que había doctrina diferente. De hecho, Pedro y Pablo, no es la canción de los Tigres del Norte, ¿ok? Pedro y Pablo eran hermanos. No, no, no es la canción. Pedro y Pablo de la Biblia, Pedro y Pablo de la Biblia tuvieron un conflicto porque Pablo empezaba a hablar acerca de Cristo, acerca de la nueva doctrina que Cristo había establecido para el pueblo ahora gentil. Pero Pedro todavía quería traer esas raíces del judaísmo. Y es ahí cuando tienen una confrontación. Libro de los Hechos dice que se pelearon y la discusión no fue pequeña. No fue algo, hablaron y ya se arregló. No, 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 se enojaron, se molestaron. Entonces, ¿por qué? Porque ya había roces entre el judaísmo y el cristianismo. Y es ahí cuando Pablo dice, y yo le confronté, le resistí cara a cara. O sea, se enojaron Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque decían, esto es lo que dijo Cristo, pero Pedro decía, no, no, espérate esto. ¿Y qué era lo que decía Pedro? Que cuando estaba con los gentiles, había carnitas, había tocino, y él pedía, quiero una torta del Chavo con jamón.
Y ahí están los hermanitos preparándole la torta y Pedro se oraba a Dios, se la comía bien contento. Pero cuando estaba con los hermanos que eran judíos, él decía, no, no, el tocino no se debe de comer, no me hagan carnitas, no, no. Entonces, Pedro era así, fluctuante. Entonces, por eso Pablo le pegó una buena regañada y le dijo, espérate. Entonces, ya desde ahí estamos viendo cómo el último recuadro se cumple ya con Pedro y con Pablo. Se separan la fe, separan esa doctrina. Dentro de lo que practica el judaísmo, son situaciones que a veces no van a favor de la escritura porque lo vamos a llevar a una declaración completa. El judaísmo usa una cajita, puede ser de diferentes materiales, llamada mezuzá. La mezuzá es un objeto que se coloca en el marco, ¿se acuerda? En los dinteles de la puerta de las casas judías, obvio, ¿verdad? Y consiste en un pequeño pergamino con versículos de la Torah dentro de su estuche. Esto es algo que ellos hacen, que ellos están enseñando que debe de tener esto dentro de la casa. El propósito es un recordatorio constante de la identidad judía y una declaración de fe pública. Con esa cajita mezuzá lo ponen ahí para recordar la salida del Éxodo, cuando la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para identificar los hogares judíos, para que cuando pasara aquel ángel de la muerte no destruyera a los primogénitos que estaban dentro de ese hogar. Entonces ahora ponen ese artículo, la mezuzá. Tengo que decirlo de esta manera. En, en mi viaje a Israel, yo voy con un grupo grande de personas, creo que éramos unas 150. De las personas que estamos ahí, había varios pastores. Y yo andábamos comprando, usted sabe, esos pequeños detalles que uno va a traer de recuerdo para regalar. Y uno de los pastores me dijo, tú tienes que llevar un mezuzá para ti, para ti. Entonces yo le pregunto, ¿por qué, pastor? Y luego me dijo, pues para que lo pongas a la entrada de la puerta de tu casa. Tú como pastor lo debes de tener ahí. Le dije, ¿cuál es la razón de tenerlo? Yo estoy haciendo preguntas capciosas o preguntas retóricas. Yo estoy hablando con una persona que predica la palabra. Y me dice, es para que cuando tú vayas a salir de tu casa, la toques, le des un beso y salgas con la bendición del Señor. No me sorprende, porque recuerda que muchas veces leemos la escritura y no tenemos la revelación. O predicamos la escritura y no tenemos la revelación. Necesitamos al predicar tener revelación de la palabra, no solamente dictar un curso, hablar de algo simplemente por hablar o traer un mensaje, un sermoneta. No, 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 no. Hay que tener revelación. Y esta persona, en lo que yo estaba mirando es que no tenía la revelación de la palabra, porque entonces la mezuzá se convierte ya en un ídolo. Y yo tuve que refutarlo fuertemente y yo le dije, permíteme, antes de conocer a Cristo, en la casa de mis padres había un pequeño altar y en cada una de las recámaras teníamos 3 recámaras, Leo. Dos de la mía, la de mis hermanos y la de mi mamá y papá, le digo, y en ellas, en cada una de estos 3 cuartos teníamos un santo. Y ese santo nosotros le prendíamos veladoras y a ese santo le pedíamos la bendición. Y cada vez que nos íbamos a ir, mamá o papá o mis abuelos nos daban la bendición y papá nos hacía la señal de la cruz y nos despedían. O besábamos un collarcito y salíamos con esa bendición. Le dije, yo creo que al tener una mezuzá en mi casa, estoy regresando a la idolatría y ya no estoy adorando al Dios santo y verdadero que se debe de adorar en espíritu y en verdad. Entonces le digo, estoy
habiendo empezado por el Espíritu, ahora estoy terminando en la carne. Lo digo con mucho respeto. Cada quien puede adorar al Dios que quiera. Está bien. Son decisiones personales. Pero cuando estamos ligando nuestra alma a un principio bíblico, el judío está dependiendo de este ídolo, de la Mesuzá, que hay que honrar, venerar, besar para llevarse una bendición. Cuando el Dios verdadero nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios ya va contigo. Nosotros no necesitamos. Esa es la razón por la cual el judaísmo es considerado una secta, porque se está desplazando a la presencia de Jesucristo para poner su fe y su confianza en un objeto. Ellos usan unas cuerdas llamadas tefilín y es uno de los más importantes preceptos que habla la Torá. La Torá es el Pentateuco que nosotros conocemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros es la Torá. Entonces, el tefilín, en el libro de Levítico, ya Dios, a través de Moisés y de Aarón, les está diciendo, dice, lo vas a atar como una señal sobre tu brazo y será recordatorio entre tus ojos. Ahora, yo dije en Levítico, pero ¿por qué está apareciendo aquí la cita de Deuteronomio? Porque Deuteronomio es una repetición de lo que se trató acerca de las reglas, las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. La Torá lo menciona y ha sido observado por miles de años hasta nuestros días. Ellos se enredan, estos están hechos de cuero y si tú puedes ver en el antebrazo tiene una cajita y aquí en la mano tiene otra cajita que ellos la llevan a la frente para recordar la palabra del Señor. Tefilín. La oración. ¿En qué consiste la oración? La oración es una recitación de los pasajes que están en la Torá. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco. Pentateuco. Y esto, la oración va a sustituir al templo, por lo cual equivale a un sacrificio. Recuerda que en el año 70 le destruyeron el templo. Entonces dijeron, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Ahora, ¿es pecado orar? No, no es pecado orar. Pero para orar ellos tienen que cubrirse la cabeza. El hombre al orar tiene que usar el taliot. Es ese manto azul que estamos viendo aquí en la parte superior de la pantalla. Ese es el taliot. Y la Biblia dice que el hombre que se cubre la cabeza para orar se afrenta. Pablo es muy específico en esto también. Luego dice que hay que ponerse la kipá, el cubrecabeza. Es la parte que tenemos en la parte inferior, la parte izquierda, derecha de su pantalla, ese kipá. Debo decirle, yo tengo maestros en la Universidad de Monte Moria en Jerusalén que son judíos y ellos cada vez que me van a dar una clase se ponen la kipá, se la ponen. Y la razón por la cual he entendido que estos maestros judíos usan la kipá es para decir, nosotros estamos por debajo de la soberanía de Dios. Esa es la razón por la cual ellos usan el kipá. Entonces, cada vez que ellos van a orar, pues, llevan el taliot y la kipá. Siempre. Ellos no van a orar sin esas dos partes. Aún debajo del taliot, debajo de esto, está la kipá. ¿Ok? Son partes que ellos lo tienen que hacer. No hay manera de evitarlo. El templo y el muro de los lamentos. El rey Herodes amplió el templo, lo embelleció y era considerado como un orgullo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Era una hermosura de templo. Pues una vez que este templo está construido, recuerden que en el año 70
como lo he venido diciendo, fue destruido por el emperador Tito. Cuando este templo es destruido, entonces el pueblo ya no tiene templo. De ahí surgen las sinagogas. En un momento más voy a hablar de la sinagoga, pero hoy por hoy solamente está este muro, el muro de los lamentos o el muro occidental. Toda persona que va a este lugar, debo decirlo de esta manera, yo entré a este lugar, estuve en este muro para, de una forma turística. Yo practico el cristianismo, soy cristiano pentecostés evangélico, no practico el judaísmo, pero estuve en este lugar y cuando yo iba a entrar a este lugar, yo no puedo entrar con esta boina que yo tengo. Yo traía una boina similar a esta. Cuando yo estoy entrando a este muro, me detienen porque hay una especie de seguridad, podríamos llamarle. Y cuando yo voy a llegar ahí, me tengo que quitar mi boina y ellos me entregan una IP y me lo pongo para poder entrar a ese lugar. Una vez que entramos ahí, todas las personas que están ahí tienen el kipé y tienen ese manto de oración. Por eso usted lo va a estar viendo, ese manto de oración con líneas azules, franjas azules, ¿ve? Y este es un judío ortodoxo, lo que ustedes están viendo con el sombrerito negro, que no, ¿ve? Sombrerito negro, ellos son judíos ortodoxos. Ellos, si usted se da cuenta, no tienen el mantito, pero debajo de esos sombreros muy especiales para ellos es donde ellos traen su IP. Y si usted puede ver, aquí está, aquí le estoy señalando con el mouse. Permítame agarrar un color a esta persona que voy a señalar aquí, a esta persona que estoy señalando aquí. Si se da cuenta, aquí en el antebrazo tiene un tefilín, todas las correas. ¿Se acuerda de lo que hablamos ahora? Entonces, ellos tienen una especie de ritual para la oración. Entonces, hoy solamente queda este lugar, este muro de los lamentos. Es uno de los lugares santos para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la esperanza mesiánica que se expresa en la expectación de un tercer templo. Recuerde, el primer templo que construyó Salomón lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo del cual venimos hablando que construyó o embelleció Herodes, lo destruyó Tito. Entonces ellos están esperando que se levante un tercer templo. Entonces dice que este templo va a ser construido con la venida del Mesías. ¿Ve por qué el judaísmo es considerado una secta? Porque no acepta a Jesucristo como el Mesías. No acepta a Jesús como el Mesías. Bueno, no aceptan a Yeshua como el Mesías. ¿Ve? Ellos no dicen Yeshua Hamashiach, en el hebreo, Yeshua Hamashiach. Ellos no dicen Jesús es el Mesías. No. Entonces, todo aquel que no conoce a Jesús como el Salvador no puede ser considerado un cristiano. Entonces, el judaísmo, la religión del judaísmo, rechaza al Mesías. Y por eso ellos van a este muro para lamentarse, porque ellos quieren que se levante un tercer templo. Ellos quieren recibir al Mesías. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos ya lo rechazaron. Ahora ellos están esperando que venga el Mesías. La continuación de lo que viene acerca de la espera del Mesías cuando llegue el anticristo, ese ya es para la clase que tiene que ver con profecías. No lo voy a tratar ahora aquí. ¿Okay? Lo voy a dejar con el gusanito para que siga estudiando. Ellos, los judíos, tienen el sábado como un pacto.
hay que guardar el sábado. El sábado comienza cuando el sol se está ocultando el día viernes y dura hasta el siguiente día a la misma hora. Así que el sábado para ellos empieza el sábado, perdón, el viernes, por así decirlo, a las 6 de la tarde se metió el sol, a las 6 de la tarde empezó ya el sábado y el sábado va a terminar para ellos el mismo sábado a las 6 de la tarde. O sea que el sábado a las 7 ya para ellos ya no es día de reposo, ya es domingo. A las 8, sábado a las 8, ya no es sábado. Para nosotros, los del occidente, para nosotros el sábado se termina hasta las 11:59 de la noche. Para nosotros todavía es sábado a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Para ellos se terminó en cuanto el sol se metió. La diferencia, la forma en que ellos contabilizan el día sábado. ¿Qué hacen las mujeres? Ellas se quedan en casa. Ellas encienden unas velas cubriéndose los ojos, se tapan los ojos, prenden las velas y están recitando una oración. Esto es para cuando empieza el día sábado. El viernes, cuando el sol se metió, empiezan ellos a prender las velas. Tengo que decirle esto, que el día sábado, para el pueblo de los judíos, los elevadores no funcionan. El botón de ascenso, debo de terminar la oración. Los elevadores no funciona el botón de ascenso, ni para descenso ni descenso. Ellos llegan, me tocó estar un sábado en Jerusalén, precisamente, y en ese hotel donde estaba hospedado, los elevadores están subiendo y bajando continuamente. Usted no tiene que aplastar ningún botón, las puertas se abren solas y usted se sube y en cada piso se va deteniendo para que baje y suba gente. Los elevadores están en forma automático todo el sábado. ¿Por qué? Porque para ellos está considerado dentro de las reglas que tienen el judaísmo. Hay 613 reglas, leyes, mandamientos que ellos obedecen y una de ellas dice que no deben de hacer trabajo. Aplastarle el botón a un elevador ya están faltando a la ley, ya están pecando. Entonces, para hacer la vida más fácil, en los hoteles en Jerusalén hoy en día, los elevadores están funcionando así todo el día sábado, desde el viernes en que el sol se metió y él empezó el elevador a subir y a bajar. La gente nomás entra y sale, entra y sale. Tienen comida especial para la gente que está guardando el sábado. Las mujeres, ellos no cocinan. Las cosas han cambiado, hermanos, drásticamente en la forma de observar el sábado, al grado de que, por ejemplo, hay una colonia muy grande de judíos en Nueva York y tengo por conocimiento que ellos, los judíos que viven en Nueva York, precisamente en el mes de noviembre, diciembre, enero, cuando cae nieve, cuando está muy helado, ellos no pueden ni siquiera subir, no pueden tocar el termostato para subir el aire acondicionado, la calefacción, ellos no lo pueden tocar. Entonces tengo entendido por testimonio de un maestro que vino a hablarnos acerca de lo que era el sábado, un maestro judío, en uno de los tantos seminarios y que me meto, este maestro judío decía que ellos pueden bajar porque viven en edificios, bajan las escaleras. Si el elevador no está funcionando, recuerda que no pueden aplastar, entonces ellos bajan y luego le dicen a una persona, te doy $50, te doy $20 si subes conmigo a mi cuarto y me subes la calefacción, por favor. O me baja la calefacción, muéveme el termostato. A ese grado han llegado. Entonces, son cosas que ellos ponen de que no pueden violentar cualquier regla tan pequeña. Y por obvias razones tenemos que ir que los cajeros bancarios están cerrados. Hay mucho que puedo hablar acerca de lo que sucede el sábado, pero recuerde que ahorita solamente estamos viendo de una manera panorámica, superficial, para que usted pueda seguir estudiando el judaísmo. Estoy dando puntos interesantes del por qué no es considerado el pueblo del Señor, no es considerado la iglesia del Señor, sino no es considerado una religión cristiana,
sino que es considerado como una secta. Ellos tienen una sinagoga, un lugar donde se reúnen, porque recuerde que se quedaron sin templo, empezaron a tener sinagogas desde el tiempo en que, eh, se me escapó, Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor destruyó el templo, empezaron a haber sinagogas, un lugar para acercarse para, mire, y lo tengo escrito aquí, y las sinagogas se originaron durante el exilio de Babilonia con Nabucodonosor, y por estar leyendo aquí y estar viendo la pantalla, no estoy leyendo acá. La sinagoga, fue un lapsus brutus, perdón por mi laguna mental. Ay, ay, ay. Las sinagogas se originaron durante el exilio en Babilonia, por cuando se destruyó el templo por Nabucodonosor. Ellos ya no podían venir a Jerusalén, entonces hicieron sinagogas, ahí mantenían la fe y esa unidad comunitaria. A lo largo del tiempo, las sinagogas se convirtieron en un pilar fundamental de la vida judía. Hay un texto del cual habla el Señor Jesucristo, que dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y la razón del por qué habla de dos o tres personas reunidas era que en una sinagoga, comprendas esto de una vez, una sinagoga no puede oficiar, no puede tener estudio bíblico, no pueden reunirse para dialogar si no hay más de 10 varones, cuéntelo bien mis dedos, 10 varones judíos. Si no hay 10 varones judíos en una reunión, no hay reunión. Si solamente llegaron 7, se cancela. No se estudia, no se abre la Torá. No hay. Entonces Jesucristo vino a cambiar todo y Jesús dijo, no necesitan tener 10 en una sinagoga. Si están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio. O sea, no se necesita tener 10 para que la presencia de Dios esté, para que la revelación de la escritura se dé. No. Entonces, si usted se da cuenta, hay reglas muy rígidas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Hasta aquí lo que he hablado acerca del judaísmo. Van a surgir muchas preguntas. Yo voy a dedicar en la próxima clase un tiempo para estar hablando acerca de cualquier pregunta que usted tenga. O si no, mándeme por WhatsApp o un correo electrónico. Pero vamos a hablar más a fondo de esto porque todavía hay mucho que seguir estudiando de esta secta. La otra secta que vamos a hablar es del Islam. Recuerde que el judaísmo viene de Abraham nace Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene Israel, de Israel viene Judá, de Judá viene el judaísmo. De Abraham viene Ismael, el hijo mayor de Abraham, mayor que Isaac. De Ismael es donde nace el Islam. Y lo vamos a ir viendo detalladamente qué consiste esta doctrina del Islam o los famosos musulmanes. El Islam surge en el año 7, en la península arábiga, en España, un territorio cubierto por un desierto inhóspito que estaba habitado por varias tribus nómadas. Pues aquí tenemos Omán, Yemen, Sudán, Egipto, Etiopía, Irán, en toda esta península arábiga. Perdón si yo dije España, creo que dije otra laguna mental. Creo que me pareció por ahí, como que lo dije hace unos segundos atrás. Perdóneme por ese lapsus brutus que estoy teniendo en estos momentos. Discúlpeme si pronuncié España. Perdóneme si pronuncié España. Me equivoqué. Ahí donde está en Arabia, a orillas del Mar Rojo, había algunas ciudades tales como Medina y la Meca. En esta última ciudad, en la Meca,
es donde existía un santuario llamado Kaaba. Ahí lo tenemos en la gráfica, la Kaaba, que quiere decir cubo. Dentro de este cubo estaba una piedra negra sagrada a la cual le rendían culto. Ellos llegaban, tocaban la roca, besaban la roca y adoraban esta piedra negra, la Kaaba. Bueno, dentro de esa idolatría, donde se está adorando esa roca negra, nace en la ciudad de la Meca el profeta Mahoma. Esto fue en el año 570, en la ciudad de la Meca, donde nació. Él era un comerciante, sin embargo, comenzó a tener visiones y revelaciones a través de las cuales él convenció de que él era el elegido como el profeta del único Dios verdadero, Alá. Ya no es Jehová. Jehová es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, de Jacob, ¿ve? Ese es Jehová. Pero el Dios de Ismael, de sus descendientes, ya no es Jehová. Ahora le llaman Alá. Entonces, Mahoma empieza a tener revelaciones y él dijo que él era el profeta del único Dios verdadero, de Alá. Él comenzó a predicar. Cuando él predica en la Meca, levantó una fuerte oposición que tuvo que huir de la Meca a la ciudad llamada Medina. Él huyó, pero recuerda lo que te dije al principio de esta clase. Todo falso maestro va a hablar de que tiene la revelación, de que es elegido, revelación, que es elegido por Dios. Tiene revelaciones que nadie más ha tenido. Y Mahoma empieza a decir esto. Bueno, en la Meca se ofenden, lo empiezan a perseguir. De ahí nace el profeta Mahoma. El profeta Mahoma, cuando huye de la Meca a Medina, esa huida tiene un nombre especial. Usted le puede buscar en San Google, pregúntele ahí qué es la égira. ¿Qué es la égira? Esa es la huida. Usted va a recibir bastante información cuando escriba en San Google qué es la égira de Mahoma y va a tener más información. Y de ahí, cuando él huye, recuerde, como él es el profeta llamado por Dios, ungido por Dios, ahora él empieza su calendario maometano, que ocurre en el año 622 de nuestra era. Entonces, ya el calendario de los maometanos, el calendario del Islam, no es igual al calendario judío. Por obvias razones, tampoco es igual al calendario cristiano. Pero ya te estoy hablando de tres calendarios. El calendario judío es muy diferente al calendario que usted tiene en casa, al calendario que usted tiene en la computadora, en su teléfono. Es muy diferente al calendario maometano. Tres fechas, 3 días diferentes. Pues nosotros ahorita estamos en una fecha como cristianos, estamos en el año 2025, los cristianos decimos que esa es la fecha que estamos. El judío dice que está en otra fecha, ahorita no recuerdo la fecha, no la tengo a la mano, y el maometano dice que está en otra fecha. Así que ya hay discrepancia. Para nosotros la fecha, el calendario que nosotros usamos es antes de Cristo, después de Cristo, y usamos cuando nace Cristo, de ahí para acá. El judaísmo no tiene la fecha de Cristo. Ellos tienen la fecha de allá, desde Adán, de otra fecha que tienen ellos, desde la Torá. Y los maometanos tienen la fecha cuando Mahoma huye de la Meca, cuando lo persiguen, cuando sale huyendo, escapa por tu vida. Las visiones y revelaciones que tiene Mahoma, él las empezó a escribir en un libro que le llamaron el Corán.
El Corán es el libro sagrado del Islam. Los musulmanes creen que fue revelado a Mahoma entre el año 610 y 632. Los musulmanes veneran el libro del Corán, lo envuelven en paños y se lavan las manos antes de leerlo. Hay una tremenda dedicación, veneración, consagración, podríamos llamarle, cuando ellos van a leer. No tengo ningún libro aquí. Permíteme leer, agarrar este libro. Este libro. Ellos, el Corán, ellos lo agarran con paños, lo envuelven y lo guardan. Y se lavan las manos antes de leerlo, antes de tomarlo. En el judaísmo, la secta que acabamos de ver hace un momento atrás, cuando ellos llegan al muro de los lamentos, del cual también te hablé hace un momento, cuando ellos abren la Tanaj o la Torá, cuando la Tanaj es la Biblia completa, la Biblia hebrea, donde están los salmos, donde están proverbios, y la Torá solamente están los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de eso. Pero cuando ellos van a leer, ellos toman como un bastoncito, un palito, y ellos apuntan, y con eso van señalando el texto que ellos van leyendo. Ellos tampoco pueden tocarlo. Como usted se puede dar cuenta, las dos tienen algo muy similar, a que el libro sagrado no se debe de tocar. Y si se toca hay que lavarse las manos. Hay una veneración para este tipo de escritura. Muchos musulmanes memorizan al menos parte del Corán en su idioma original. Esto es por respeto, lo tienen que aprender de esa manera. El Corán, este libro sagrado, menciona más de 20 profetas desde Adán hasta Mahoma. Con permiso. Menciona más de 20 profetas. Creen que la misión de Mahoma era devolver el mensaje divino a su pureza inicial. ¡Wow! Como en su momento lo hizo Jesús de Nazaret, que Jesús viene para decirle, espérate, las leyes que ustedes están llevando a cabo en mí se han cumplido. Ahora yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. Así como Jesús vino a traer esa revelación, ahora los mahometanos dicen, los del Islam dicen que Mahoma quiso traer la pureza inicial. Por eso escribió el Corán. Pero cuando escribe el Corán, vea nada más, Dios en el Corán considera a Jesús como un profeta y no como lo que usted y yo hemos leído, que cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado. No lo ven así. El Corán ven a Jesús solamente como un profeta. Lo denigra, lo baja de nivel. No es el hijo de Dios. No un hijo de Dios. El hijo de Dios. El unigénito del Padre. No es. El Corán va en contra de lo que dice. Mire, en el judaísmo lo que le escuchamos hoy es que ellos rechazan a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Ahora el Corán dice que no es el hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, todo aquel que niega que Jesucristo es el hijo de Dios, el tal sea llamado anatema. El tal no es cristiano, pues. Entonces, tenemos dos sectas aquí que están rechazando la figura principal de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo hecho carne. Si alguno negare que Jesucristo ha venido en carne, sea considerado anatema. Y está hablando de la salvación de nuestras almas. Ellos, el Islam, creen en la predestinación. Vamos a leer un poquito acerca de estos pilares que ellos llaman acerca de la predestinación en el mundo islámico. Ellos tienen cuatro. El primero,
en que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas. El conocimiento de Dios. Hay que tener conocimiento de Dios para poder estar predestinado. El conocimiento de Dios es que Dios ya mismo dijo, yo sé quién se va a perder. Por lo tanto, no importa lo que hagas o no hagas, yo sé que te vas a perder. ¿Ve? La predestinación, la doctrina de la predestinación, aún en el pueblo evangélico, porque hay ciertos grupos evangélicos que creen en la predestinación. Son los grupos de riesgo, de los cuales he venido hablando. Grupos de riesgo que creen en la predestinación. En otras palabras, esos grupos de riesgo dicen, si tú vas a ir al cielo, ay, 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 lo voy a decir, lo voy a decir. Mire, hay ocasiones que nosotros decimos, es que mi familiar, voy a hablar de un tío, un tío. Mi tío no es cristiano. Y luego decimos, es que él ha ido a la iglesia, mi tío ha estado en la iglesia, a mi tío le han hablado mucho del Señor. Y luego como que queremos ponerle una curita a la herida y lo decimos, pero en el tiempo de Dios va a ser salvo. Ay, hermano, hermano, hermanito, tóqueme ese vals, que a mí me gusta danzar con ese vals. No, hermano, a veces decimos incoherencias. Tiene 10 años viniendo a la iglesia, pero en el tiempo de Dios va a ser salvo. Déjeme decirle que la escritura dice, he aquí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Jesucristo ya murió por ese pecador. Ya murió por mi tío, ya murió por el tío. Pero el tío no quiere. No es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios ya fue perfecto. Dios a su tiempo todo lo hizo perfecto. En el tiempo perfecto Cristo murió por el pecador. Más el que le recibió, más el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Y ahí estamos diciendo, en el tiempo de Dios es hoy. Pero el tío no quiere del Señor. Entonces, si se va a perder, no es porque Dios ya sabía que se iba a perder. Dios ya sabía que se iba a perder, pero se va a perder no porque Dios sabía que se iba a perder. Sabía que se iba a perder, sí. Pero el mensaje, la oportunidad llegó, pero él no quiso aceptar la salvación. Entonces, la predestinación en el mundo islámico es, Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Así que todos están predestinados, unos a ser salvos y otros a perderse. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. La predestinación es una falsa doctrina. Se predica mucho en los grupos de riesgo. Y muchos de nosotros usamos, en el tiempo de Dios va a ser salvo. No, es hoy. El tío, el primo, la suegra, el suegro, el yerno. Yo tengo que tomar la decisión hoy, de ser salvo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Es hoy. La predestinación en el mundo islámico dicen, es que Dios ya sabe. ¿Qué dice? En que Dios ha escrito todo en una tabla que está preservada. Ya está, recuerda que Apocalipsis habla de un libro de la vida y se abrieron los libros de la vida en el cual estaban escritos los nombres. Jesucristo lo dijo de otra manera. Llegaron los discípulos, Señor, en tu nombre llamo. Calmados. Ustedes se deben de regocijar cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida. Se deben de regocijar cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida. Bueno, la predestinación dice que Dios ya escribió los nombres de esas personas. Esto lo dice y lo enseña el Corán. Entonces, si en el Corán, de acuerdo a su revelación, el nombre tuyo y el mío no están escritos, ya estamos fritos, muchachos, en el infierno. Bueno, ellos no creen no creen en el infierno, vamos a ver eso. Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda. No todo lo que sucede es porque Dios quiere. A veces nosotros tomamos decisiones y no es porque Dios quiera. Nosotros nos equivocamos.
La creación de todas las criaturas y seres vivientes son por el deseo de Dios, conforme Él lo sabía en la eternidad y como se escribió en la tabla preservada. Cree que todos los acontecimientos, sean buenos o malos, beneficiosos o dañinos, ocurren por la predestinación y el designio de Alá, o sea que ese es el Dios de ellos, pero que a la vez el ser humano tiene una facultad de elección. Así que eso es lo que tiene la predestinación. Vea lo que dice aquí, pero que a la vez el ser humano tiene una facultad de elección. Esto contradice el designio de Alá. No me voy a meter más en problemas ahí. No voy a explicar más porque el tiempo está corriendo. Esto, lo que dice el Corán, que la predestinación existe por un designio de Alá, que lo escribió en un libro que ya está preservado, y luego resulta que a la vez el ser humano tiene la facultad de elegir. Bueno, por fin, ¿en qué quedamos? O eliges tú o te elige el Eterno, Alá, según el Islam. Ahí nomás, ahí nomás. Ya estoy por terminar esta clase. En la sala de oración, los fieles se colocan todos en fila, así como los está viendo usted. Hay jóvenes, ancianos, ricos y pobres, y ocupan el mismo espacio, y esto es para mostrar entre ellos que son iguales ante los ojos de Alá. Los musulmanes creen que el culto en común, o sea, estando todos juntos, agrada más a Alá que una oración individual. Por eso ellos hacen el esfuerzo de asistir a los cultos de oración. Ellos sí oran, ellos sí oran. A pesar de que son una secta, ellos mantienen una vida de oración continua. Y cuando dicen, tengo que ir a orar con mi hermano, esa parte de su doctrina me gustaría que la iglesia la practicara. Me gustaría que la iglesia la practicara más seguido. Que nosotros, cada vez que hay oración en la iglesia, vayamos al culto de oración. Cuando hay vigilias, vayamos todos, que hagamos una oración corporativa. Esa parte sí me gusta del Islam, que nosotros fuéramos más unidos, que nos uniéramos para orar. Esa es la parte de lo cual ellos creen en la oración. Ellos tienen un día, el día viernes, la oración del viernes es obligatorio y se tiene que realizar en una mezquita, en un templo, pues. Los elementos de oración son anunciados por el almuédano desde el minarete o la torre. Esto es donde está este hombre aquí, donde está este hombre, y se anuncia el momento de oración. Me tocó estar en un pueblo musulmán, en un país musulmán, y todo el tiempo, todo el tiempo se escucha el sonido a la hora de oración. Yo estoy caminando en ese país musulmán y de repente se oía las bocinas y luego se oye un canto y los hombres empiezan a sacar su mantito, lo tiran al suelo y todos se inclinan a una sola dirección, hacia donde está la Meca, para adorar, para orar. O sea, ellos practican la oración. Entonces, en esta torre siempre se está anunciando la oración en la mezquita dirigida por un imán, o sea, como un pastor, como un sacerdote. Pero cualquier musulmán conocedor de las oraciones lo puede hacer. Pero hay una persona que está encargada. Y si en ese momento no está, cualquier musulmán que lo haga, lo puede hacer. Con esto termino. Antes de entrar a una mezquita o antes de entrar al templo, recuerde, para los judíos, el templo hoy por hoy se llama sinagoga.
sinagoga. Para el musulmán se llama mezquita. Lo que nosotros llamaríamos templo, para el judío sería sinagoga. Para el musulmán sería mezquita. Grábese esto porque puede venir en el examen. Antes de entrar al templo, si ustedes saben, lo voy a hablar en términos de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Cuando un católico va a entrar a una catedral, a una capilla, a una iglesia, el primero se santigua. ¿En qué consiste santiguarse? Lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es persignarse. Ellos se persignan antes de entrar a un templo, antes de entrar a una catedral. De hecho, un verdadero católico, cuando pasa enfrente de una catedral, de una capilla, aunque no entre, aunque pase por esta catedral, este templo, él se persigna cuando va a pasar por ahí. ¿Qué hacen los musulmanes? Ellos se lavan los pies cada vez que van a entrar a una mezquita. Se lavan las manos, el rostro, la nariz, la boca, los brazos, los pies, porque siguen un rito de purificación. Personalmente entré a una mezquita en este país musulmán y tuve que hacer lo mismo. Me tuve que quitar los zapatos, lavarme los pies, porque de otra manera no me dejan entrar. Yo estaba haciendo un viaje turístico. Así como llegué al Muro de los Lamentos, entré en lugares del Islam y tuve que hacerlo de esta manera para entrar y mirar. Una de las personas que iba con nosotros en el grupo llevaba una blusa así la blusa, así. Y para poder entrar, ella tuvo que usar otro tipo de ropa, porque ella no puede entrar al lugar donde están las mujeres con los hombros así. Porque en las mezquitas, si mal no recuerdo, solamente entramos los hombres, y hay en las mezquitas que son turísticas, donde ya la gente puede entrar de cualquier, pero hay ciertas reglas para entrar ahí. Esto es lo que te puedo hablar acerca de lo que es estas dos religiones, dos sectas. Te hablé en un principio de lo que es una secta, cuál es el líder, cómo se llevan los dogmas, los parámetros de comportamiento espiritual, social, emocional. Te lo hablé al principio de esta clase. Empecé a hablarte del judaísmo y terminé acerca con el Islam, que ambas, el judaísmo y el Islam, provienen supuestamente desde Abraham por sus hijos Isaac y Ismael, debo decir, Ismael. Le digo puro lapsus brutus 3 veces o 4 veces en esta clase. Ay, ya me estoy haciendo viejo, ya me estoy haciendo viejo. Entonces viene por Isaac y por Ismael. Entonces, de ahí viene, unos adoran a Jehová y otros adoran a Alá. Unos tienen sinagoga, otros tienen mezquita. Así que si hay alguna pregunta, por favor, envíamela. Y si no, en la próxima clase vamos a estar discutiendo la primera media hora acerca de preguntas tocante a esta clase. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Siempre un placer estar con ustedes, aprendiendo juntos, recordando lo que ya sabemos juntos. ¿Para qué? Para mejorar y para poder servir mejor a quienes nos rodean. Dios te bendiga. Hasta pronto.